Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Y arrancamos con la frase de hoy. ¿Qué es narrar? Contar hechos. En otras palabras, lo esencial en los textos narrativos son las acciones. Pero eso no quiere decir que sea lo único que haya en estos, ya que coexisten con otras tipologías textuales como la descripción y el diálogo. ¿Cuáles son los elementos que componen una narración? El narrador, los personajes, el espacio, el tiempo y lo más importante, las acciones. Este es un libro de mi querida Carla Araneda, el manual del escritor, ella cual explica aquí todo el procedimiento que tiene que hacer un escritor. Entonces, nada. Así empezamos, señores. Buenas noches. Hoy tenemos otro episodio especial. Hoy vamos a hablar de fantasía. ¡Ay, Dios mío! Ya hemos hablado de terror, ya hemos hablado de romance, ya hemos hablado de realismo, de romance LGBT, de qué drama, la cosa. Y de terror también con la maca. Bueno, y hoy vamos a hablar de fantasía. Así que pónganse cómodos, que esto comienza ya. Vamos que, entonces hoy tenemos a un invitado especial de otra de las casas editoriales que a mí me gusta, que es Trayecto. Sí, hoy vamos a hablar con un chico de Trayecto y bueno, que vamos a estar tanta cosa y tanto preámbulo, Julio. Arranquemos, siéntese cómodo que esto comienza así. En este espacio, tu espacio de imaginación lectora. Arrancamos. A mi compañero Gonzalo. Estoy soplando en la nariz, así que disculpen. Ahí está Gonzalo. ¿Me veo, no? Sí, me ¿Te está escuchas bien? soplando. Ah, sí, no te veo, pero te escucho. A ver, espera un poco. Está, Ahí sí, ahora sí, claro, ahí está sí. Ya. volteada. ¿Cómo Hola, hola estás? Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, yo bien. Bueno, cansado. Fue un día de trabajo desde las 8 de la mañana. Pasé a la librería Trayecto después, entonces no paré. Pero bien, bien dentro de todo. Ha sido un buen día y fue una buena semana en realidad. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Y, Porque- pero, y el cansancio también de toda la semana. por supuesto. Bueno, Gonzalo, nada, un placer tenerte por acá y bueno, vamos a empezar. Antes de arrancar, bueno, mi nombre es Julio Castro, soy escritor y bueno, este programa, como ustedes saben, las personas que nos van a ver hoy, este programa es para hablar de el proceso creativo de un escritor, el detrás de un libro, todo esto que conlleva crear, la imaginación, las letras. Así que antes de entrar en el libro, yo te voy a hacer un test interactivo, ¿ya? Para romper el hielo. Por supuesto. Pero antes quiero saber, ¿de dónde nos estás escuchando? ¿De Santiago? Bueno, es verdad, de Santiago, Julio, acá sí, trayecto. ¿Estás en Santiago? Sí, sí, estoy en Ok. Santiago, yo vivo en Bien. Independencia. Ah, Independencia, estamos cerca. Listo. Entonces, pues, yo también soy de Santiago. ¿No? Y se ve Ah, ya. acá en la señal. Ya, bueno, saluda a las personas que se están conectando. Saludos, Gillo, siempre te estoy viendo y viendo tu reseña. Saludos, ¿cómo estás? Pero ¿dónde por allí vamos a hablar? Ahí está. Allí yo lo conocí también en la librería Trayecto la otra vez. Ah, Ahí, mira, sí, él está súper activado. sí, se ha movido harto el Guillo. Mira, Yugoslavia. Me están viendo, nos están viendo de Yugoslavia. ¿Qué es eso? Creo, bueno, saludos. Sí, Mira, bien. Gonzalo, ajá, vamos. Dime, dime. No, dale, no, comenzamos. Ay, vamos a lo nuestro, ya vamos a empezar con esto. Así que vamos a activarnos para arrancar. Bien, esto está interactivo, comienza así. ¿Fantasía o ciencia ficción? Fantasía. ¿Color favorito? El verde. ¿Libro físico o digital? Físico, yo la verdad me cuesta leer en digital. Te apoyo. ¿Mar o bosque? Uy, yo diría que pueden ser ambos, pero prefiero el mar. Uno.
El mar, ok. ¿Biblioteca o IA? Mm, ¿Cómo biblioteca oía? ¿Qué prefieres? ¿Una biblioteca o la IA? Ah, una biblioteca, por supuesto. Ok. ¿País al que visitarías? País al que visitaría, la verdad visitaría Alemania. Ah, Me gust- Alemania. Ok. Referente ¿Qué, qué- literario. qué- ¿Ah? ¿Qué Referente pasó? literario. Un referente Gabriela Mistral. literario. Gabriela Gabriela Mistral, por Mistral. lejos. Oh, mira, la identidad chilena, buena. ¿Té o café? El café. Oh, eres de los míos. ¿Busca Amargo libre sin o Amazon? busca libre. Ya. Ajá. Si yo te pidiera que usaras un arma místico de pasar una batalla, acampar, una guerra entre la luz y la oscuridad, ¿qué arma elegirías? ¿Una varita, un báculo, una espada o dagas? Una espada, la más grande que se puede, una espada gigante. Ya, buenísimo. Ahí estamos. Estamos terminados. Buena. Se me olvidó qué dije. Tuviste fantasía al principio cuando te pregunté fantasía de ciencia ficción. Se me olvidó. ¿Qué respondiste? Fantasía. Claro, ¿qué más? Por supuesto. Aquí arrancamos. Nada, Gonzalo, mira, a ver, Está mucho la fantasía. ya somos dos, así que hoy vamos a hablar mucho. Por allí tienes tus libros, ¿verdad? Sí, de hecho, espera un poco. Voy al tiro. Saluda a todas las personas que nos están viendo, súper agradecidos por el apoyo, aquí estamos. Cualquier siempre, las personas que quieren escribir por primera vez me pueden preguntar a mí en mi interno, cosas, detalles, dudas. De verdad voy a estar ahí para ustedes escribiéndole, eso a mí me da felicidad enseñar, porque yo en sí soy profesor. Así que si todas las personas que siempre me ven por aquí y necesitan apoyo o saber cómo escribir y toda la onda, no es que yo soy perfecto, sino que te puedo dar ideas, bien o consejos, más allá de gratis. ¿Dónde dejo la caja de los libros con la Caro? Ya, Gonzalo fue a buscar sus libros. A ver, hola, hola, Geraldine. Buena. Ok, aquí estamos. Hola, saludos Mira, aquí estamos. justo tenía Ok. una copia del 1. Y justo estaba buscando una caja con las copias del 2, pero hace poco ordenamos la casa y no me acuerdo dónde quedaron. Pero aquí tengo una copia del 1 que justo me llevé porque esta la voy a donar el lunes para mi colegio, para mi trabajo. Que varios chicos, bueno, cuento, hoy día fui al colegio y yo tenía que repartir, en este caso tenía que entregarle un pack de el libro 1 y el libro 2 a la Connie, una persona que me ayudó mucho cuando recién comencé con este mundo. Y bueno, fui al colegio y se lo mostré, en este caso a la... Bueno, mi jefa ya lo había comprado, pero mi jefa se lo llevó para la casa y todavía no los devuelve. Entonces, bueno, no es que lo haya devuelto, es que me los compró y se los llevó para su casa y no los pude donar. Ahora los voy a dejar a donar y los mostré en el colegio y bueno, a muchos chicos les interesó también. Varios dijeron que me lo querían comprar y ahí mi pareja me acaba de traer la copia del segundo. Aquí tengo a Ok, la bueno. Giovanca y... Bien. Claro, este lo Está voy a... bien. Y también voy a donar una copia del 2, una copia del uno y del 2 para así, para que los chicos lean, Ah, para ver, miren, que vean, para qué difundir la fino, palabra. qué bonita propuesta. Mira, pero ajá, hablando de estas cosas que me estás comentando, ¿a qué te dedicas? Vamos a empezar por el principio. ¿A qué te dedicas, Gonzalo, aparte de escribir? Yo soy profesor de matemáticas. Ah, profesor de matemáticas. Mira tú y la fantasía. Claro. Lo que más preguntan es que, oye, pero ¿cómo un profesor de matemáticas puede estar escribiendo libros? Sí, y vamos a Y bueno, empezar por ahí. Vamos a empezar con las preguntas ahora. Sí, ya tienes tus libros allí, ya va a haber un momento de que los muestres y nos sigas contando, pero entonces vamos a empezar con la estructura de preguntas. ¿Sí? Ahora, ya que partiste por ahí, yo te pregunto, ¿cómo nace eso en ti de la escritura, Gonzalo? uy, me tendría que ¿Cómo remontar parte? ¿Cómo hace... nace?
Me tendría que remontar hace mucho tiempo atrás, pero podría decir que siempre estuve pensando como en hacer una historia porque a mí siempre me ha llamado la atención el tema de escribir. Escribí algunas cosas, de hecho, hay un fanfic que escribí de un juego hace mucho, mucho tiempo, está por ahí, nunca lo van a encontrar. Eh, Gané un concurso, gané un pequeño concurso en ese mismo juego y gané una skin exclusiva que hasta el día de hoy muy pocos la tienen incluso. Y después yo me fui pensando en cómo hacer una historia, porque a mí siempre me gustó jugar muchos juegos de rol y cosas así, y leer mangas. Yo en la universidad comencé a leer muchos mangas por recomendación de un amigo que me recomendó un manga llamado GTO, y yo me lo leí de una, fue en mi Biblia pedagógica de hecho, y comencé a leer mangas y a medida que leía mangas, comenzaba a pensar en la historia y comenzaba a analizarlas. Entonces después me puse a ver youtubers que analizaban los mangas, los animes, los valores narrativos de cada cosa, cuáles eran las fortalezas. Por ejemplo, Naruto. Naruto fue uno de los primeros mangas que me leí, de hecho. Me lo leí justo cuando estaba comenzando la Cuarta Guerra Ninja y ahí lo comencé a seguir el día hasta. ¡Wow! Genial. Sí, yo me leía y me leí, así me leí, me fui leyendo muchos. Actualmente me estoy leyendo Espíritu de Lucha, One Piece, Kengan Omega, Chainsaw Man, me encanta Chainsaw Man, Me entre gusta muchos la otros. fantasía. Sí, uy, me encanta. De Bastante. hecho, ahí Es que todo lo que fue me donde- está diciendo tiene bastante inspiración para poder escribir fantasía. ¿no? Y Harry aparte de eso, que Potter, con los. Narnia, no sé qué, ya va. Ah, Gonzalo, sígueme contar. Yo siempre me fijé que la fantasía siempre era algo medieval, siempre era. Muchas gracias por tu saludo, Geraldine. Espero que se te devuelvan todos tus deseos. Muchas gracias. Un paréntesis ahí. No, pero el tema es que yo siempre siempre me gustaron mucho las historias, pero siempre encontré que era muy medieval. Entonces yo, mientras veía Avatar, la leyenda de Aang, que es tremendo pedazo de serie, Dios mío, yo me inspiré de mucho ahí. Yo pensé en si se pudiera hacer algo más actual, como algo que funcionara como en la época actual, porque en un momento a mí me aburrió lo medieval y busqué otras cosas y así fue como también llegué a un manga, que aquí fue un punto de quiebre, que se llamaba Torre de Dios, que es muy bueno también Torre de Dios, me encanta Torre de Dios también. Eh, y ahí fui pensando en cómo hacer una buena historia. Me fijé un Ok, poco en mis compañeros de universidad, me fijé un poco en mi amigo, en mis experiencias personales, y ahí fui construyendo todo a medida que avanzaba y a medida que fui estudiándome todas estas cosas y fui como uniendo todos los puntos, viendo el análisis, viendo los factores narrativos de cada cosa, comencé como a pensar en cómo hacerlo bien, pero no continué haciendo cosas porque yo preferí terminar mi carrera, terminar mi estudio, terminar la pedagogía en matemáticas, que es una carrera bien difícil porque las matemáticas las ves de manera muy ingeniera, mezclada con matemática abstracta, entonces mucho estudio lo que tienes que hacer ahí, no basta solamente con pensar en que vas a estudiar para la pura enseñanza media nomás. Entonces, yo quise terminar la carrera y en eso puse prioridad. Ya después, mucho tiempo, como que enterré el sueño, como que ahí quedó la idea. Y yo dije, ya, bueno, filo. Entonces llegó un momento en el que dije, ¿y si hago algo y si intento escribir una cuestión que a mis alumnos les guste? O sea, que intentar sea acercar un entretenido, poco. claro. Claro, intentar acercar un poco a los jóvenes a la lectura, porque yo en ese tiempo trabajaba en colegios, establecimientos vulnerables, a nadie le gustaba leer, y yo quería intentar por lo menos para ver si lograba hacer que alguien se enganchara con eso, y con la historia loca que tenía. Entonces fui pensando, comencé a pensar en el concepto, pero no podía comenzar a escribir. Yo comencé la historia desde el final. Primero pensé en el final, la batalla final, cómo iba a ser todo, y después lo fui conectando para atrás y me di cuenta que me faltaba para contar y amarrar toda la historia que quería contar. Y aparte necesitaba también un enganche, porque yo estudié mucho, vi mucha estadística y dije, para escribir una novela de fantasía voy a tener que hacer algo grande. No puede ser algo chico porque la fantasía de partida no puede ser una cuestión que se toma a la ligera. Uno tiene que crear un mundo Nunca nuevo, más, tiene o que sea, crear. ya va. Gonzalo, no habías escrito. ¿Ah? Todavía no había escrito. Anterior, Estaba entonces no pensando. habías escrito. Pura lectura. No, no, todavía no. Y ni siquiera eso. O sea, yo cuando comencé Eterna, hace como 10 años no agarraba un libro. No conocía a Sanderson, no sabía que estaba la Rebeca Yarros dominando el Wow. mundo.
no sabía, estaba totalmente alejado del mundo de la literatura. Y ahí fue donde comencé, porque yo cuando comencé a escribir, escribía como un cavernícola. Cuando comencé a Eterna, escribía básicamente como un cavernícola. O sea, yo veo los primeros manuscritos del libro y digo, oye, ¿quién era esta persona? Porque escribía muy... Bueno, todavía no soy una eminencia para la escritura, o sea, todavía tengo mis errores de narración, todavía tengo mis detalles, pero estoy trabajando en ello. Yo por lo menos escribo una página todos los días y ahí practico. Siempre estoy practicando y recibiendo retroalimentaciones para ver cómo puedo mejorar. La cosa es que yo estuve pensando mucho tiempo cómo hacer la historia y cómo unirla bien. Porque yo al principio comencé con una protagonista que era totalmente distinta a la Jovanka, que es la protagonista del primer libro. Iba a comenzar con otra protagonista en otra situación totalmente distinta. Pero cuando la comencé, yo no sabía cómo amarrar la historia. Entonces dije, ya, aquí tengo que comenzar la historia de otra forma, tengo que hacer otro enganche. Entonces yo pensé en muchas cosas y de ahí creé como un pequeño modelo que me servía para crear la historia. En este caso, capítulos que tenían enganches, capítulos que tenían que tener una cuota de humor, capítulos que tenían que tener peleas, capítulos que tenían que tener desarrollo de los personajes. Todo eso yo lo fui ordenando, lo fui amononando y ahí creé la historia. Pero todavía no podía escribir porque me faltaba definir una cuestión clave, lo que amarraba toda la historia. Y un día Estaba cuando haciendo estaba un haciendo... mapeo. Claro, lo que pasa es que a mí me costó mucho amarrar el rol de los antagonistas con lo que iban a ocupar para amenazar la historia. Y cuando logré hacer el enlace, ya todo conectó. Y eso lo hice cuando introduje a los puyuches, que son la raza del Kevin, porque el Kevin no es un mapuche. No es mapuche. Los mapuches existen en el mundo eterna, pero el Kevin no es mapuche. Es otro tipo de persona, es otra raza, entre comillas. Entonces, cuando logré establecer a los puyuches y a los huenuches, que son como las dos razas que son mencionadas en el primer libro, ahí logré amarrar todo. Logré amarrar la Ah, ok. intención de la protagonista, qué le pasaba con las protagonistas, cómo se unía toda la historia y así. Claro, Y ya cuando logré... tenías, en la fantasía ya tenías el núcleo, ¿no? Yo lo llamo como núcleo, también estoy aprendiendo, como el núcleo central de donde salen todas estas raíces que enlaza todo, el corazón, ¿no? Como digo yo. Entonces, sí, te entiendo. Yo Ahí te, empieza ya tú, y ahora sí, me liberé. Vamos a escribir. logré descubrir en este caso, descubrí el tema, este pedazo, esta pieza clave y comencé a escribir. Dije, aquí comienzo a escribir. Y así tuve que pensar en una nueva protagonista y ahí se me ocurrió la Jovanka. Mientras veía vi un meme de Romané, de una teleserie chilena de los años 90 muy buena. Y yo dije, ya, es que voy a hacer una gitanita, vamos a hacer a la Jovanka. Y ahí nació la Ah, es una primera protagonista. inspiración. Ya va, con calma. Ya va. Exactamente. Ajá. Antes de entrar ahí en la portada, ya vamos a hablar de eso, pero quiero saber entonces, ¿qué trata Eterna? El universo Uy, elemental. ¿Qué trata? Dame una primicia de este primer libro y si quieres, puedes darme un resumen de los demás. Este es tu mira, momento. mira, Eterna se trata de que la historia se narra en un Chile alterno, de un mundo alterno, en donde existe gente con poderes que se llaman adeptos, que pueden manejar el maná. El maná, en este caso, es la energía, porque aquí nosotros tenemos el oxígeno, tenemos el agua, tenemos todo lo que nos mantiene con vida, lo que nos mantiene aquí hablando, conversando, pero allá en el mundo eterna es todo maná. El aire es maná, el agua es maná, todo básicamente es maná. Entonces en este mundo hay gente que es Ya más va. sensible al maná, que puede controlar. Ya va, Gonzalo, es que es mana. ¿Mm? Es Sí, mala. el, no, es maná, así se llama, maná. Maná es ¿Qué el nombre más significa? genérico. ¿Ah? ¿Qué El significa que el maná agua sea maná? significa que, por ejemplo, no, sí, mira, el tema es que el maná es una cuestión muy compleja. En el mundo eterna, el maná es un tema muy complejo que ni siquiera los mismos científicos que lo estudian saben muy bien qué es, porque ellos no son capaces de lograr la conexión, por ejemplo, entre explicar de por qué el agua es maná. Ellos saben que el agua es maná, pero no saben explicar por qué. Y es porque dentro del mismo mundo eterna hay muchas cosas que con el maná no pueden explicar, pero del maná lo que sí saben es que los adeptos son capaces de
poder manifestarlo y poder ocuparlo. Pero Los esto no hace, adeptos, para yo entender, pero esto hace que el agua, que todo esto sea eterno, sea libre, gratis, o sea malo, o sea negativo. no, mira, si el mundo de Eterna es lo mismo que este mundo. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. O sea, es como si nosotros estuviéramos hablando, pero sin embargo tu vecino tiene poderes, por ejemplo, puede controlar el fuego. Ah, ok. De eso se trata. Entonces, porque como existió desde siempre, las personas, los adeptos y los no adeptos fueron básicamente evolucionando juntos, en toda la historia, conviviendo, teniendo sus conflictos y todo el tema. La cosa es que en este mismo mundo, el, los adeptos obviamente se organizan en instituciones. De hecho, el gremio de adeptos es como esta institución que eh, trabaja junto a los carabineros, junto a la PDI, junto a a todas las escuelas matrices, para en este caso monitorear y controlar a los adeptos, que no se manden mucho embarrada. ¿Qué pasa? Pasa que está quedando la embarrada, está quedando la tole tole en Chile, porque los adeptos malos están teniendo una crisis de seguridad sin precedentes. Están dejando la embarrada y nadie sabe por qué. La cosa es que en este mundo en donde está este conflicto, a la Yovanka le ocurren unas cuantas cosas al inicio del libro que la meten de lleno en el conflicto que está pasando. Descubre, por ejemplo, qué es lo que pasa con quiénes son los que están detrás de todo esto. Le ocurre una cuestión que la hace que se mueva directamente a lo que está O pasando, sea, entre hay otras como un cosas. apocalipsis. Casi apocalipsis, digamos, como fíjate, el mismo Chile, pero con mucha más que los buenos con poderes tengan la embarrada con de la delincuencia. Una cuestión así. Ok, Mételo de esa forma. ya. Por ejemplo, uno, cada cierto tiempo, uno va para el centro y ve un atentado terrorista, que lo hizo una persona con poderes. Y eso es lo que está Ok. ocurriendo en Chile. Entonces, como está ocurriendo tanto y nadie sabe qué es lo que está pasando, aquí, en este caso, los del gremio están trabajando a todo volumen y la Yovanka, que trabaja para el gremio, junto al Kevin, junto a la Vania, junto al resto de los chiquillos, tienen que, esto mismo que les pasa, también los mete a ellos de lleno en el conflicto. Entonces, toda la historia se desarrolla para destrabar ese conflicto. Desde que a la Este Yovanka le grupo. ocurre, claro, desde que a la Yovanka le ocurre esto hasta que en este caso termina la historia en el cuarto libro. O sea, este grupo le Que ayuda a ella a desenvolver toda esta telaraña que me estás comentando. Exactamente, lo que pasa es que como la Yovanka es del gremio, en el gremio se juntan en equipos de 6. ¿Ok? Y esos 6 forman una cuadrilla de adeptos. Entonces la Yovanka junto a su cuadrilla hacen misiones y trabajan para el gremio. Ellos son la cuadrilla número 3 de la sede de Temuco. Son temuquenses. Yo he visto las imágenes, he visto los dibujos, tienes muchos dibujos tipo manga. No tiene ese estilo como lo hablaste al principio. Yo quiero, estoy más interesado en saber también esto, cuáles son los tipos de poderes, cómo es el sistema mágico en el libro, o sea, los poderes que usan estos personajes. Mira, lo detallé en un poco en el primer libro de manera superficial, onda, cuando el Franco ayudaba a la Vania a hacer una tarea, aproveché a explicar un poco de eso. Pero en el segundo, mira, aquí por ejemplo está lo que es el diagrama de los poderes. Ah, En mira. Son 6 elementos principales que son el aire, el agua, el fuego, la tierra, la luz y la oscuridad. Esos son como los 6 elementos principales. Los que pueden manejar esos Agregaste la luz y elementos, la oscuridad. exactamente. Los que pueden manejar esos 6 elementos se les llaman elementalistas. O sea, son como por ejemplo los maestros aire, los maestros fuego, los maestros agua. Todos los adeptos que se enfocan solamente en un elemento se llaman elementalistas. Los adeptos que se enfocan en más elementos o que sus poderes derivan de esos elementos se llaman especialistas, que son los que están en el círculo que está más afuera. Aquí no puede detallar mucho, sí, porque el abanico de poderes que hay en el círculo afuera es tan grande que, por ejemplo, ahí aparecen los invocadores, aparecen los que pueden aumentar su fuerza, ir muy rápido, todas esas cosas. Y el abanico de poder es tan grande que simplemente no Está alcanzó a bonito colocarlo en el está dibujo. bonito el diseño. Lo hizo el Feño, un amigo mío, y de ahí voy a hablar un poquito de los que también me colaboran con Eterna, que no son pocos.
Están los elementalistas, los especialistas y los que están en el círculo del medio son el círculo del tabú. Dentro del mundo Eterna hay una organización muy grande, que es la Organización Mundial de los Adeptos, que tienen prohibido que nazca un adepto con tabú. O sea, si nace un adepto que pueda controlar el cuerpo, el alma, el tiempo o el espacio, lo tienen que matar. Porque que un adepto exista con esos poderes puede dejar, pero puede producir efectos no esperados. Obviamente hay cosas más escondidas ahí, porque uno nunca sabe si el gobierno puede tomar un adepto que puede manipular el tiempo y el mundo de los adeptos, sobre todo cuando es internacionalmente, está lleno de secretos. Porque Ok, todos se aprovechan, todos tienen intereses y todos tienen sus conflictos también. Porque, por ejemplo, en el segundo libro, la Yovanka con el Néstor van a Mendoza. Y en Mendoza, en Argentina, hay una organización totalmente distinta a la que hay en Chile. Obviamente con sus distintos conflictos, con sus distintos problemas, con sus distintos rangos también. Y ok, todo eso también se da. Cada país, por ejemplo, tiene una organización distinta para los adeptos. Por ejemplo, en Chile se llama el gremio y en Argentina es la cofradía. ok. En Perú, por ejemplo, hay un Claro, me conflicto imagino que ellos entonces hacen como misiones especiales para un bien. exactamente. Mira, para un bien o para los intereses de las personas que mandan a hacer esas misiones, porque también hay mucha corrupción ahí en el mundo eterno. Ok, Si ya hay entiendo. corrupción en el mundo real, en el mundo eterno no puede ser menos, si hay gente con poder, o sea, ahí los conflictos de poderes son más delicados que los que hay en el mundo real, por ejemplo. Bien, paremos ahí entonces. Ok, paremos ahí entonces. ¿Cuánto tiempo, o sea, primero, cuántos libros son los que has publicado? He publicado 2 libros y ahora viene el tercero en el segundo semestre. Ok, ¿cuánto tiempo escribiste el primer libro? ¿Cuánto te El primer, demoraste? el primer libro lo comencé a escribir en noviembre de 2022. Lo terminé en diciembre del 2023. Ah, duraste casi un año. Sí, pero lo que pasa es que, y eso es lo más chistoso, yo al principio no había mandado esto. Yo al principio había mandado esto. Había mandado los 2 libros juntos. El uno y el Te 2. entiendo, yo te entiendo, yo te entiendo. Yo Y hice por... la misma gracia. Yo hice la misma gracia, Gonzalo. Así que, ajá, te entiendo. Ya te entendí ¿para dónde vas? Ah. claro, Está bien. por explica, tuvimos que cortarlo. A mí me Pero pasó salió lo bien. mismo, así que está bien, está bien, está bien. Para mí ha sido una decisión cuestionable al principio, pero hoy día lo agradezco. Pero ajá, estamos hablando de ti en este caso. Ahora ajá. Entonces los dividiste en dos y los pudiste publicar. El segundo libro, entonces, ¿cuándo fue que lo publicaste? El segundo libro lo publiqué a finales del... o no, en noviembre del 2024. Noviembre del año pasado. De hecho, lo lancé en la Ok, Filsa. está recién, está virgen, casi virgen, bien. Ahora, ¿el libro está escrito en primera persona o omnisciente? Los libros, Omnisciente. Omnisciente. omnisciente, Todas las palabras buenísimo. omnisciente. Bien, ahora estamos ya con el proceso creativo. Eh, Cuando uno escribe, uno tiene una modalidad. Entonces, ¿tú fuiste brújula o usaste escaleta? O sea, al principio sí me estabas contando que hiciste con un mapeo. Pero cuando Sí. empezaste a escribir, fuiste brújula, que la brújula viene siendo como la inspiración, ¿sabes? La imaginación y vamos dándole, no voy a parar. Y la escaleta es ya tener todo cuadrado, todo el final, todo el principio de estos dos libros, porque, ajá, ya sé que los dividiste. Ajá. Sí, mira, yo en este caso diría que soy muy mapa. Cuando comienzo a escribir soy mapa porque, por ejemplo, yo cuando escribo un libro tengo que saber perfectamente cuál es su inicio y cuál es su final. Tengo que saber cómo comienza y cómo termina. Y el desafío para mí entonces es hacer que todo lo que esté entre medio funcione. Pero no solamente que funcione así para que la historia esté bien conectada, porque yo puedo hacer una historia que sea conectada, que no tenga huecos argumentales, que tenga lógica, pero va a ser muy fome.
Entonces, ahí es donde yo hago la brújula para saber cómo meterle picardía, para saber cómo meterle sazón, para saber cómo, dónde le meto el humor, dónde le meto el drama, dónde meto las relaciones interpersonales de los personajes, todo. Esa sería como la sazón que yo le pongo a la escritura, y a partir de eso queda un libro, una historia medianamente carismática. En este caso yo sería como una mezcla de ambos cuando Ok, tengo que contar la historia sí o sí como un mapa, pero después, para hacerla interesante para todo leer, fluye. tengo que ser brújula. Ok, ok. Bien. Ahora, siempre como escritores tenemos un personaje favorito. ¿Cuál es tu personaje favorito del libro y por qué? Uy, la verdad. Tengo momentos favoritos del libro, pero la verdad es que no sabría decir cuál es precisamente mi personaje favorito del libro. Me gustan mucho los antagonistas, pero los antagonistas todavía no hacen una aparición muy clara dentro de la saga. Eh, ¿Cuál podría ser la? Pero sin embargo, si tuviera que elegir entre alguno de los seis entre alguno de los seis protagonistas que han salido hasta ahora publicados, que son la Jovanka, el Kevin, el Néstor, la Vania, la Laura y el Franco, yo diría Claro, que me quedo porque con tu libro, discúlpame, es que claro, tu libro parece que es un arco de personajes, ¿no? Obviamente que hay un protagonista, pero el tuyo es coral. Hay muchos personajes, no es cuatro o cinco. En la fantasía siempre es coral, la mayoría de las veces. Yo he visto otros libros que sí usan tres personajes de fantasía, pero su mayoría es coral. Ajá, sigue, ajá. Entonces, de sí, este lo que pasa. grupo, ¿cuál es? Pero dime uno, Gonzalo. Mira, si tuviera que quedarme con uno, sería con el Néstor. Sí, Aquí definitivamente. dijeron, ¡viva el Néstor! ¡Yo lo amo! El Néstor Por es el aquí favorito de la con pierna. esa pregunta. Es que lo que pasa es que, mira, si tuviera que quedarme con dos, serían con el Néstor y la Jovanka, porque el Néstor me sirvió para enlazar muchas partes de la historia principal. Aquí está el Franco, la Vania, Eso parece el un Néstor. bombero, qué bonito. Y O sea, al lado tiene la descripción de los personajes. Bueno, es que no hemos entrado en el libro, pero la edad y el nombre clave. Ahí está la ya vamos Jovanka, para el allá. Kevin Ya y tú me la vas a Laura. mostrar más. Mira, wow, o sea, tú hiciste una. Ya vamos para allá, ya vamos para allá, porque va a haber un momento donde vas a mostrar más el libro, pero no, eso no quiero adelantar. Bien, entonces el Néstor y la Giovanna por su relación que tienen en la historia, y me imagino que allí hay La verdad es que amistad, no. amor. No, la verdad es que la Jovanka me gusta porque con ella pude comenzar bien la historia. Porque no sabía cómo empezar la Ah, historia. Y cuando la Jovanka fue la última personaje que creé. Creé a todo el resto antes y la última que creé fue la Jovanka. Porque no sabía cómo imagínate, comenzar. y terminó siendo la protagonista. Porque con la gracia de la Jovanka pude comenzar la historia y hacer que esta fuera enganchable. Claro, Porque, ya era el corazón, el alma del claro, libro. claro, y a los lectores les gusta la Jovanka, les encanta la Jovanka. O sea, la Está Jovanka bien, es el personaje favorito de mi mamá, por ejemplo. está bien. Igual es un desafío. Eso es lo que yo estoy pensando como escritor, de que al final tú hayas agregado a la Giovanna y terminas siendo la protagonista. Ya que eres mapeo también, wow. Ok, entonces, hablando de estas dificultades, te pregunto como ya en general, ¿cuál es la dificultad que has tenido como escritor en todo este proceso? La dificultad que he tenido como escritor en todo este proceso. Mira, yo cuando escribo soy una persona muy emocional para escribir. Yo simplemente no puedo escribir si me siento mal emocionalmente. No si me siento, porque si estoy muy triste, me inspiro para hacer otras cosas. Si estoy muy feliz, me animo para escribir. Pero sin embargo, cuando estoy así como más o menos, cuando estoy con la cabeza, se me hace imposible escribir y yo la verdad es que soy una persona muy ansiosa. Entonces, cada cosa que me pasaba y cada cosa en la que estaba pendiente, porque el año pasado para mí fue brutal en términos laborales, me afectaba para Ok, escribir. Pero aún así, en todo eso, logré escribir el tercer libro, porque el tercer libro comencé en junio del año pasado y lo terminé en enero de este año. ah, ya está listo. Y ya está listo, va a salir el segundo semestre. Ya comenzamos el trabajo con la editorial para que quede un libro Hay cosas que no joya. pregunté, pero ¿cuántas páginas es el primero y cuántas páginas tiene el segundo?
Mira, el primer libro tiene, en este caso, 249 páginas. Ok. Un poquito más. 259. Y el segundo tiene más. Tiene, en este caso, 542. Es más claro, es más grueso. Torna a ser más grueso. Siempre la fantasía es así. Sí, lo que pasa es que, bueno, ¡Wow! como aquí, Imagínate. Claro, claro, tú lo dividiste, Gonzalo, claro. Imagínate el poco, eran como 700 y tanto. sí, lo que pasa es que justo en el arco, al final del Son segundo arco, que es el de más Rancagua, de 100.000 palabras. hay un corte perfecto, porque después el de Mendoza y el de Peyúgue, que son los dos arcos restantes que están aquí, son pura acción. Entonces yo aquí me di el tiempo un poquito de introducir a los personajes. Y como son tantos personajes, se me alargó la historia, como, Ya por ahí vamos a hablar pero de la edición. Ya por ahí vamos a hablar de cómo fue la parte de editar. Quiero saber eso, pero ya no nos adelantemos. Yo estoy aquí haciendo primicia. Bien, seguimos. Entonces la dificultad fue lo yo sentimental, mismo, lo básicamente. emocional. Yo mismo, básicamente, sí. Yo mismo, básicamente. Tú mismo fuiste tu dificultad. Sí, Bueno, una cuestión así. yo creo que tú también lo dijiste por allí, que era como ordenar la idea, el mapa, el corazón, encontrar el corazón, el núcleo del libro para partir. Eso es un desafío. Mm. Y luego saber cómo partir. Porque a mí igual me costó partir Bien. el tercer libro. De hecho, el inicio lo tuve que cambiar. Sí, ya vamos allá, ya vamos allá. Ok. Este, ajá. ¿Escuchas música cuando escribes? Sí, estoy escuchando música todo. Yo no puedo escribir sin música. Ok. Eh, bien, ya tenemos entonces todo un poco el proceso y ahora te pregunto, o sea, ya hemos escuchado el proceso y te pregunto, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que deja Eternal los dos libros? Porque me dijiste que ya tú tienes un poco la idea, el mensaje de estos dos libros. Mira, el mensaje de estos dos libros, podéis creer que yo no quise poner ningún mensaje, la verdad. Yo quise hacer una historia que fuera medianamente entretenida, medianamente carismática, que sea bonita. Pero si tuviera que decir algún mensaje es el hecho de que Eterna habla mucho de cómo superar las adversidades, porque los personajes no la pasan bien. Los personajes, a pesar de que hay humor, a pesar de que hay romance, a pesar de que hay cosas chistosas, cosas bizarras en el libro, los personajes están en constante conflicto. Chile está en constante conflicto dentro de la novela. Entonces, todo lo que está ocurriendo ahí es una novela de cómo como sociedad o cómo nosotros como individuos, cuando estamos trabajando en grupo, cuando estamos con otras personas, cómo nosotros podemos organizarnos para superar todas estas adversidades y hasta qué nivel pueden llegar los problemas si no lo atendemos a tiempo. Porque Claro. ponte tú, aquí se habla mucho de lo que es el conflicto y de cuáles son más o menos las bases sociales que presentaron el conflicto, porque el mundo de Eterna es un mundo muy desigual en donde han ocurrido muchos problemas y donde han ocurrido demasiados dramas con respecto a, por ejemplo, matanzas, injusticias, etcétera, etcétera. Ya. Y es que, por ejemplo, va conformando la mentalidad de los antagonistas de la historia. Es decir, hay política. Sí, hay mucha política indirecta que pasa por debajo, pero sin embargo en los momentos clave, cuando se enlaza mucho con la realidad, con las consecuencias de las acciones que están ocurriendo, ahí se mete mucho la política. Y en el último libro que estoy escribiendo actualmente, eso se intensifica. Y le agregaste Spice, como se diga, morbo, a tu libro. No mucho, la verdad. O sea, el único spicy que agregué serían como acciones que hacen los personajes, por ejemplo, consumir droga, en un par de ocasiones, pero sin embargo, spicy como escenas de sexo explícito, no. Quise alejarme Ah, un ok. poquito de eso. Mis escenas de Sí, spicy son las sí. peleas. Ah, Las ya, peleas, por ejemplo, está bien. de spicy. Pues bien, ya escucharon entonces a Gonzalo. Ahora,
ya pasamos todo el proceso creativo y vamos entonces con la decisión que toma el escritor a la hora de que yo voy a hacer con estas 700 páginas en el caso de Gonzalo. ¿Qué voy a hacer con todo esto que digo? Yo escribí, lo autopublico, ¿cómo llega trayecto a ti, Gonzalo? ¿Qué pasó allí? Uy, tremenda historia, mira, es muy chistoso. Lo que pasa es que yo cuando comencé a escribir Eterna, yo escribía tan mal que me daba vergüenza mostrarlo y me daba vergüenza publicarlo incluso. Yo de hecho juré que pensé que Eterna nunca iba a salir a la luz. Entonces, un día yo como que estaba trabajando harto con una editora ahí que me estuvo ayudando y de repente yo viendo una página de un loco que es medio influencer, yo me di cuenta que aparecía siguiendo la editorial Trayecto. Vi la editorial Trayecto y lo primero que me salió es ¡pa! Publica tu libro con nosotros. Y yo me lo pensé y dije, ¿mando la cuestión o no mando la cuestión? Entonces ya, y eran como, ojo, eran como las 3 de la mañana y yo justo estaba con una licencia muy larga porque tuve un accidente grave en 2023, cuando unos meses antes de mandarle el manuscrito, tuve un accidente grave y básicamente tuve que terminar el primer Oh, libro con un menos. Porque me tuvieron que poner una tabla, me operaron, fue una recuperación larga ¿qué y te dolorosa. sucedió? ¿Se puede saber qué fue? ¿Cómo, qué te sucedió? Mira, fuimos a dejar un amigo a su casa, pisó una cuestión con barro, me caí para arriba y caí sobre toda esta zona. Porque esa semana había llovido mucho en Machalí. Caí sobre Oh, acá, me fragmentó todo el brazo, se me separó como en tres partes, el húmero. oh, Entonces, yo en las noches no podía dormir por el dolor. Y ahí yo comencé a continuar el libro que lo tenía botado, ni siquiera había escrito el arco Mendoza, por ejemplo. Y ahí fue donde comencé a continuar el libro y de repente ya cuando lo teníamos menos listo me dijeron, oye, weón, mándalo, mándalo. Y yo, ya, no sé, ya, pero mándalo así. Entonces, como a las 3 de la mañana yo estaba con una chela sentado en esta misma silla y dije, ya, le voy a mandar la wea. Hablé y dije, oye, ¿cómo puedo publicar un libro? Y me contestaron a las 3 de la mañana. Mira, manda correo al correo del correo Felipe, que es el dueño de la editorial, y vemos qué pasa. Mandé la cuestión y me respondieron como a las 9 de la ¿a ti te mañana. gustó? Ya va. ¿A ti te gustó trayecto al tiro? Es que lo que pasa es que quise intentar nomás y fue de chiripa. Porque yo la verdad es que no creo que me lo hayan aceptado en otra editorial que no fuera Trayecto, la verdad. Y menos mal que me lo aceptaron. La cosa es que mandé la cuestión, me respondieron como a las 9 de la mañana diciéndome que estaba muy bueno, que si quisiera mandarlo al editor para que lo viera y la cuestión, y dije, ya, bueno, mándenlo, ¿qué pierdo? Lo mandaron y me dijeron ya, vamos a responderle en 1 o 2 semanas. Me respondieron a los 2 días diciendo que estaba aprobado. Y yo ahí dije, ¿qué? Me aprobaron el libro. Y justo estaba mi mamá, ¡guay! Y ahí dijimos todo eso. Qué Y yo no bueno, qué sé cómo ponerle, lindo. porque Eterna no era el nombre original de Eterna, Eterna era el proyecto. Yo no quería ponerle Eterna Eterna. Fue mi mamá la que dijo que le dejamos el nombre. Mira qué bonito Entonces, tu mamá, tan bella. Ajá. sí. Entonces después dije, ya, déjenme terminarlo y listo, porque ahí justo estaba escribiendo el último capítulo del segundo libro. En ese momento, justo estaba escribiéndolo. Y yo al manuscrito que había mandado era el del primer libro, o sea, hasta el final del arco Rancagua, porque estos dos técnicamente son el primer volumen de Eterna. Y están separados en tres arcos Pero principales. El entonces, arco ya va, Rancagua. tú enviaste fue el primer ejemplar, el primero, o lo mandaste completo. Lo mandé y un cuanto de este. Entonces después al final yo dije, ya déjeme terminarlo, y cuando lo terminé, lo mandé entero. ¿Sí? Y después lo tuvimos que cortar acá. Pero después de eso ya fue el tema de la publicación, fue el tema del arreglo, o sea, todo el verano del 2014 trabajando en el libro, y con todo ese tema, con todas mis inseguridades, con mis demonios internos, con el tema de si le iba a gustar a la gente o no, porque yo a Eterna no le tenía pero ninguna confianza, ninguna No, fe. pero te lo aprobó, ya va, pero te lo aprobó un trayecto en 2 días, en 2 semanas, es casi un mes, te dijeron, vente, vamos, nos gustó. De hecho, no lo enviaste completo. Después lo envías completo y bueno, ahí ya empieza el negocio. Pero Sí, mira, wow, wow, lo mira, que eso, pasa eso, eso es positivo.
Lo que pasa es que justo ahí aparecieron gente que me empezó a decir, oye, si las editoriales te van a aceptar cualquier cosa mientras les pagué, pura cuestión así. Entonces yo nunca estuve muy seguro de mi trabajo, básicamente porque me decían, perro, te están estafando. Ese tipo de Bueno, comentarios. claro, uno va aprendiendo en el camino y uno va conociendo su yo. Pero yo le aconsejo a todo el mundo por aquí que confíen en uno mismo, confíen en ti mismo, en tu talento, en tu arte. Nadie va a Sí, confiar en ti sino en ti mismo. Y ya eso lo va a transmitir el libro a los lectores. Y esa seguridad, y claro, uno siempre está pensando estupidez y pendejada, pero, pero no. Tú escribiste, tú eres el creador de eso, y una editorial te va a hacer promoción y marketing. Así uno tenga que, obviamente es un negocio, y donde ganas tú y también ganan ellos. Y es así el mundo del escritor. Es una realidad y tenemos que aceptarla. Hay personas que autopublican porque tienen más tiempo para el marketing, para la publicidad y todo este tema. Entonces, comentarios van a venir y vienen, pero tú tienes que orgulloso, yo soy de una casa editorial también, orgulloso. Tendrá sus altas y sus bajas, pero yo soy feliz en esa casa porque ellos hacen la publicidad, me quito muchos dolores de cabeza y está bien, ¿no? Entonces, y uno vende también por su parte, te dan esa libertad las editoriales. En cambio, las editoriales, que son un monstruo, no te dan tanta libertad, Gonzalo. claro, sí, pues sí, yo de Estas eso mismo me... personas que viajan de países a países no te dan tanta libertad. Así que, porque he investigado. Así que eso, tenemos que más bien, nada, ya está listo. Y además que tiene, vamos con la portada, ahora sí, muéstrame la portada y cómo es por dentro el libro. Tiene tremenda portada. ¿Cómo fue el boceto y la idea? No, mira, y a todo esto yo agradezco mucho en este caso que haberme ido con una editorial como Trayecto, porque, mira, imagínate, incluso en alguna editorial independiente no les dan. Hay algunas editoriales independientes que no le dan tanto libertad a sus escritores. A mí en Trayecto me dieron libertad para que yo pusiera las barbaridades que quieren en el libro, y aún así de alguna manera funcionó. Si imagínate que, mira, si el final del último libro es bizarro. De hecho, yo siempre digo que el enganche para venderlo siempre va a ser contar que al final se destruye cierta ciudad de Chile que todos quieren que se destruya. Mm. Y cosas como así, porque cosas bizarras, cosas que sean literatura, cosas que uno pueda poner en un libro y decir que quedó bien. Y aquí, por ejemplo, está la portada, muy bonita la portada. Quiero hacer un paréntesis, ya. Quiero hacer un paréntesis porque tú igual dijiste algo importante. O sea, las personas que hablan de más, pero sí existen también editoriales que son que te quieren estafar, sí, es una realidad también. Pero existen editoriales grandes, con buena recepción, con buena receptividad como Trayecto, como muchas otras que conocemos, como, no es decir las mejor, pero sí, hay varias en Santiago que son muy buenas y nada, eso. Pero existen también las estafas. Eso, pila con eso, las personas que nos están viendo, revisen bien a Sí. dónde van a vender sus proyectos. Eso ahora sí, vamos a ver la portada. Sí, en este caso las portadas son hechas por, en primer lugar yo me estuve debatiendo demasiado si hacía una portada con inteligencia artificial o no. Porque hasta ahora todas las ilustraciones de Eterna que había hecho eran con inteligencia artificial porque yo no sé dibujar. Entonces yo decía, ya, como estas cuestiones nunca las voy a publicar, las voy a tirar a la chuña para ver si sale. Yo te lo Pero iba a entonces, preguntar, porque por ahí yo sabía que ya venía la cosa. Yo dije, y te iba a preguntar, ¿usaste inteligencia artificial para tus libros? únicamente para el tema de los dibujos que subo a las redes sociales. En Ok. este caso, por ejemplo, Eh, yo me debatí mucho eso, me estuve pensando mucho tiempo porque al fin le pregunté a mucha gente si lo hacía o no lo hacía, hasta que al final me decanté por hacer una portada a mano y justo una amiga que así me hizo unos diseños de unos modelos chibi de los personajes de Eterna, yo le dije, oye, ¿estás disponible para hacer una portada a un libro? Y me dijo, nunca he hecho una portada a un libro. Y así comenzamos a hacer, a tirar líneas y ¡paf! Nació la portada. La hizo la Angie. Angie Dross se Ah, pero llama. sí, lo hizo una ilustradora, Sí, sí, no, le hice a estilo manito. manga. Sí, hecho sin. Esto no tiene. Las portadas de Eterna no van a tener inteligencia artificial. He hecho que ninguna portada de mi libro va a tener inteligencia artificial, la verdad. Y después Claro, seguimos. tú estabas en una decisión importante.
Sí, no, sí, mira, yo prefiero que sea así, la Mira qué verdad, porque igual hermoso. Miren, miren, ocupo miren las mucho, expresiones. Ya va. Miren los y yo detalles, señores, la de la cara, del rostro del personaje. Está muy es que bien dibujado. yo como ocupo mucha inteligencia artificial, como por ejemplo para comenzar a hacer los diseños de los personajes y para hacer las fichas, yo digo ya, si ocupo inteligencia artificial, por lo menos tengo, las ilustraciones que estén en el libro tienen que ser a mano. Por ejemplo, esta portada la hizo la Angie también, la Angie va a hacer las portadas de los 4 libros. Vamos a tener el mismo estilo durante hasta el final de la saga, Aquí está pero Angie. Angie, esta es Angie. Angie Brett. sí, Angie Brad. Angie Dorsel es muy buena dibujante, la verdad. No Ay, me. saludos, Angie. ¿Qué Igual arte? para hacer Eres una portadas. artista. Ya va, que yo tengo que. Mira qué hermoso está Astrid. Angie, perdón. Angie, saludos. Estamos viendo las portadas, las ilustraciones de las portadas. Mira qué hermoso. No, y también hay más, Felicitaciones. como Ahora por quiero verlo ejemplo, por dentro. Quiero ver los hacemos muchas detalles por dentro. parodias, hacemos Ajá. muchas parodias, por ejemplo, de discos chilenos y cosas así. Está todo en el Instagram de la Angie. Ahí para que le sigan. Mira, aquí por ejemplo, Ahora quiero ver los entonces, detalles por dentro, Gonzalo. mira, aquí está el otro. Lo que Algunos. pasa es que el libro por dentro no tiene muchos detalles. Sí, tiene una diagramación bien normalita. Pero sin embargo, ya en el segundo libro, como ya había un poquito más de presupuesto, comenzamos a poner más ilustraciones. Por ejemplo, Pablo Cruz es la persona que me hace los paisajes, que tiene también en su página buenos dibujos. Mira, aquí te muestro uno de los dibujos de Pablo que me hizo al hogar de Kevin, que es Peyúgue, que es una zona ficticia inventada en el sur, que no tenía idea que tenía el mismo nombre que una localidad de la región del Maule. Que yo escribiendo Eterna descubrí muchas cosas y aprendí muchas cosas también. Cosas que ni siquiera sabía de mi propio país. La investigación, sí, claro. Es muy rico la investigación porque descubres cosas que uno no. Ajá, a ver, que estás ahí, tengo la intriga, que nos vas a mostrar. Ahí está una de Ay, las ilustraciones de paisaje. Pablo, Disculpe. que, que es la sede central del gremio adepto. Por Sí, sí, está ejemplo, bonito, o sea, se nota el paisajismo, se nota desde aquí vi un poco la cosa. Pasa hoy, el aceptar Feño, que entrevista ha también, sido un desafío para mí, tengo mucha tos. Ajá, el Feño, otro artista mira. que me hizo el logo del gremio de adeptos, que está basado en, por ejemplo, la misma insignia y los mismos escudos de las instituciones, por ejemplo, carabineros, militares, etcétera, etcétera. La del Sí, gremio de adeptos también o sea, tiene su, tu libro tiene su logo bastantes basado en detalles. el Feño. Lo Ajá, hizo la yo misma entiendo persona los que hizo el Gremio de los personajes. Poderes. ¿Cómo? Puedes mostrarme un poco, o sea, entendí lo que me dijiste, son muchos detalles de los libros, símbolos, está como Brandon Sanderson, cuando uno ve los libros de Brandon Sanderson originales, los primeros que publica son así. Quiero saber un poco, los personajes que tú los mostraste como al principio. Ah, sí, lo que pasa es que las ilustraciones de los personajes no están en el segundo libro. De hecho, solamente en el primer libro aparecen las ilustraciones de los personajes. A La única, verlo. la única personaje que subí que en este fue la Francisca Becci, que es una de las líderes de las grandes familias de adeptos, una de las adeptas más poderosas de Chile, que tiene la capacidad de controlar a los dragones. Wow, pero Y que mira esta, la Neita mira esa también me colabora. ilustración. La Neita también me ayuda y en este caso ella también va a hacer va a hacer dibujos para el libro 3. Van a haber 2 ilustraciones de la Neita para el tercer libro. Hermosos los colores, Gonzalo. Hermoso. Sí, de hecho en el segundo libro puse más como conceptos más que a los personajes propiamente tal, porque a los personajes ya los vimos en el primer libro. Porque mira, ¿Y yo quería poner. esos personajes que los dibujó la Angie también, o no? No, estos personajes en esta única edición son los únicos que están hechos con IA. Los únicos. Para la Ah, segunda pero edición. está bien el manga, porque es manga. Sí, mira, lo que pasa es que no tenía los diseños de los personajes ahí porque falta de presupuesto. Ahora sí tengo los diseños de personajes y cuando, por ejemplo, hagamos la segunda edición del primer libro Eterna, van a ir las fichas de los personajes.
pero con los diseños que hizo Lange, los que están pegados fijados en el perfil. Pero estas ilustraciones, las que están acá, son las únicas que van a tener inteligencia artificial, que son va a ser como el sello de que esta cuestión fue hecha cuando era humilde y no tenía platita para las comisiones, porque no tenía plata. Pero principalmente eso no es. No me gusta depender de la inteligencia artificial para los dibujos, por ejemplo, solamente para las cuestiones que coloco a modo de ficha y cosas así. Por eso yo siempre cuando me dicen qué lindo los dibujos, yo digo gracias, pero lo hizo la inteligencia artificial. No me gusta tomar el crédito por las ilustraciones de inteligencia artificial, por ejemplo. No soy de esos, no. Eso es una onda. Eso ahorita está, como dicen, está de moda. Mira, Gonzalo, claro, yo apoyo a los ilustradores, en mi Sí, opinión. igual sí. Si hay que pagarle, es su trabajo, hay que hacerlo. Así como uno escritor, uno vende su libro, es el trabajo. Uno puede hacer concurso, uno puede donar, pero también cómprame el libro porque es un trabajo, un tiempo, que siempre hablamos por aquí, todo ese proceso creativo es un tiempo. Bien, entonces, Gonzalo, ahora sí quiero entrar en el detalle de Trayecto te da entonces la opción de editar. Bien, también tiene el tema de editar. ¿Y cómo fue ese momento para ti, editar tu primer libro? ¿Con el editor o Uh, la editora? ¿Quiénes fueron los que trabajaron eh, contigo? ¿Y cómo lo tomaste tú? ¿Cómo te sentiste? Mira, yo creo que fui uno de los escritores más porfeos que tuvieron porque como no agarraba un libro como hace 10 años, no sabía dónde iban los puntos, no sabía dónde iban los reglones, mandaba la cuestión mal y decía, oye, pero el punto va aquí, no, el punto no va ahí, me decían. Entonces ahí fue como un teje-maneje, pero yo siempre fui muy receptivo a lo que me decían los de la editorial y básicamente decía que sí a todo. Ahí tenía un poco de conflictos porque a mí me ayudó, el otro editor que me ayudó, que el J, que de hecho al final hay unos agradecimientos. La Ok. persona en los agradecimientos es el J, que fue básicamente el que me vio la historia y me dijo, ya, ¿sabes qué? Te voy a ayudar a editar el libro. Buena, Juan, ¿y cómo te pago? Agrégame en una página. Y ahí le dediqué una página exclusiva para él. Ni siquiera, Ah, ni siquiera ya. agradecimiento a mi mamá, ni siquiera agradecimiento a mi familia, nada, solamente a él. Ah, su editor. Está bien, está bien. Porque básicamente él me enseñó a escribir de nuevo, entonces, Oye, pero eh, ay, 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 que tengo idea, chavo, ya va, voy a empezar entonces, ya va, ok. Pero entonces ya va, pero para ti fue doloroso de hacer que si tuviste que hacer cambios, cuando empezaste a editar o cortar aquí o cortar allá, porque es un editor, córtame aquí o lo mejora, o cómo hacemos. ¿Cómo te sentiste, Gonzalo? que te digo algo, ¿sabéis fue mi principal sospecha? Que a mí no me dijeron que tenía que cortar absolutamente nada. Lo que mandé fue lo que publicamos. Lo único lo que había que arreglar era cuestiones de narrativa. Así, Mira, o no me sea, la dijeron que cortara. ortografía, Claro, los arreglos de narración y todas esas cosas, pero en términos de la historia, maquetación, de toda la onda. momentos, de todas esas cosas, a mí me dijeron, no, ¿sabes qué? Me lo aceptaron todo. Y yo dije, ya, me están agarrando para el deseo. Y a mí después me decían, oye, ¿sabes qué no? A mí me hicieron cortaron estas cosas, tuve dramas con mi editor y yo, ¿y tú? Y yo, no, nada. Cristóbal siempre fue muy receptivo, el J también me ayudó mucho, a ambos le encantó la historia y yo como a mí me costaba creerme el cuento, yo decía, ya me están agarrando para el deseo y cuestión así, pero no. Yo al menos no Pero tuve problemas claro, tú con esto. sí le diste tu vuelta y tú lo volviste a revisar, porque Claro, sí. desde cuando lo habías agarrado, por ejemplo, desde cuando lo habías agarrado, o sea, no sé, yo creo que te pasó con el segundo. Cuando vuelves a agarrar el segundo libro, que lo tienes que editar, ahí quiero saber un poco también, cuando vuelves a agarrar el segundo libro y lo vuelves a editar, ya que lo dividiste, no sé si habrán cambiado cosas en ti, en tu mente, decir, la idea está, pero quiero reforzar mejor, hacer una mejor versión. Mira, Entonces, eso, los capítulos finales eran demasiado largos. Y de hecho el capítulo, porque son 18 capítulos y el epílogo. El capítulo 17, el capítulo 18 eran uno solo. Y ya eran los dos bien largos. Entonces, toda esa parte del final la tuve que modificar. De la misma forma,
el inicio del segundo libro también lo tuve que modificar un poco para que fuera inicio de un libro propiamente tal, para que se notara como si fuera el inicio de una historia. Y esa, porque antes, como estaba todo conectado, todo partía muy de la nada. Entonces tuve que arreglar un par de cosas y arreglar un par de cosas que después fueron para el final Eso es bueno, eso del es muy primer bueno libro. hacerlo. Entonces, cuando lo hice, ya quedó, cuajó y creo que quedó bueno. No sé. Sí, es que claro, es que uno es como el pintor, todo eso enriquece tu arte, enriquece tu arte. Lo vas a hacer y eso lo va a ver el lector. ¿Ve? Esos nuevos cambios son siempre para bien y que uno se da cuenta como escritor, aquí falta. Te lo dice tu instinto, porque uno tiene que creer en su instinto. Entonces, eso es No. bueno, por eso quería preguntar eso y caer ahí como que ahí. Ya. Pasando con el último libro en todo caso, porque al último libro ya hice los primeros 7 capítulos, que eso corresponden al primer arco del último libro, pero no me gustó. Lo modifiqué. Y ya lo hice. Ya lo modifiqué, me Es agarró una que inspiración, agarré todas las cosas, las moví, pa. te pregunto, ¿por qué fantasía? ¿Por qué fantasía? Porque, eh, mire, que te digo algo, Ahí va. yo, te- yo tenía dos ideas para comenzar a escribir. La idea de un libro que trata absolutamente de otra cosa totalmente ajena eterna, que lo voy a hacer, en algún momento lo voy a hacer, que tiene que ver con alguien con una página de meme. Y la otra idea que tenía era eterna. La cosa es que yo pregunté en un grupo si escribía la historia de este libro o la historia de Eterna. Y todos me dijeron que escribiera el primer libro, porque sonaba más creíble, no sé, porque era más real. Pero justo se me ocurrió enlazar la historia de Eterna y dije, ya me lanzo con Eterna. Porque se me ocurrió primero, básicamente. ¿Y por qué fantasía? Porque siempre me gustaron las historias de fantasía, weón. Siempre me gustaron las historias, ponte tú, donde se escapara lo real, donde hubiera gente con poderes. ¿Qué pasaría en esos casos? Y parte como, me gustaban mucho, por ejemplo, las series como, los juegos como Golden Sun, la serie como Avatar, por ejemplo, Avatar, yo babié con Avatar, por ejemplo. Yo me imaginaba, weón, por favor, tiene que haber un Avatar en la época moderna, por favor, Dios mío. El- Y, y entre los mangas y anime, por ejemplo, cuando vi algunos mangas, como por ejemplo Jujutsu Kaisen, y cómo hacían transformar a Japón en un campo de batalla, y dije, bueno, tengo que hacer lo mismo en Chile y tengo que hacer lo mismo en Temuco, o en Rancagua, o en Santiago. claro, hay unas cosas que tú tienes que es la identidad cultural que le agregas, lo local, que le agregas a tu libro de fantasía. Y yo creo que también el modismo y el lenguaje de cómo hablan los personajes es muy chileno, ya lo estoy viendo, también por tu forma de ser. Y agregaste ese sello de identidad en la saga, en esta historia que sigues creando. Entonces, eso me gusta, la identidad dentro de la fantasía y Chile. Bien, pero mi punto es que, claro, yo te pregunto lo de la fantasía también porque a veces nosotros, que nos gusta la fantasía, y empezamos a escribir por primera vez, no nos preguntamos y no nos decimos, mira, pero ajá, qué complejo va a ser escribir la fantasía, qué complejo va a ser escribir una saga, como por eso vamos al tercer libro. Cuando vamos a nuestro tercer libro, uno dice, wow, uno tiene que revisar el primero, uno tiene que revisar el segundo. Tolkien cuando escribió El Señor de los Anillos y más libros, Estaba en para la engranar trinchera un todo, batalla. porque ahí está el desafío. Dígame Brandon Sanderson, y estamos hablando de fantasía. Dígame Brandon Sanderson, o sea, es complejo escribir fantasía. Hoy día yo digo, bueno, yo hubiese escrito primero, no sé, un libro autoconclusivo antes de meterme en la fantasía. No sé qué opinas tú, Gonzalo, pero Mira, sí, lo digo. qué Eso bueno te que quería hiciste esa desahogarme, pregunta. porque es un tema. Justo con la Lina Paganini, la autora de La Desclasificada, el otro día estamos hablando de esto, porque estuvimos hablando de cómo escribir fantasía, y yo dije, si tú vas a escribir una novela o una saga de fantasía, mínimo prepárate para 3 libros, si queréis que quede bien. Porque efectivamente, cuando nosotros hacemos fantasía, nos separamos tanto del mundo real que hasta una obra que tiene muchos elementos de la realidad, como lo de Eterna, se tiene que extender. ¿Por qué? Porque tiene que explicar su historia, tiene que explicar por lo menos lo más importante del sistema de poderes, que yo por ejemplo en los libros de Eterna no ahondé tanto en los sistemas de poderes, solamente en la forma en cómo estos se materializaban, solamente cubriendo las cosas más importantes para que dijeran, ah, ya esto tiene sentido.
Y el tema es que cuando uno hace eso, uno no solamente tiene que fabricar el mundo, sino que también tiene que fabricar cómo va a ser la relación de las personas, de los individuos, de tus personajes con ese mundo. Cómo va a ser la relación del contexto con ese mundo. Cómo va a ser la relación del mismo contexto con el contexto de ese mundo. Entonces, cuando uno piensa en cómo hacer esas cosas, uno se comienza a extender. Y cuando le meten más personajes a una novela de fantasía, se extiende más todavía. Y cuando comienzas a meterle más arcos de personaje a todos esos personajes, ¡pum! Tenéis como una saga para mínimo 10 libros. Entonces yo por eso tampoco quise meterme muy, quise hacer a los personajes, pero no tan, que no estén tan definidos profundamente, sino que sus mismas acciones los definan. Por ejemplo, saber que la Vania es una persona que puede enfrentarse a situaciones de peligro, pero que en algunas situaciones la pueden superar. Que la Jovanka es una persona que, a pesar de ser muy inteligente, es emocional y no está libre de cometer errores, entre otras cosas. Que las mismas acciones definen las personalidades de los personajes y de cómo estos se construyen. Al final de cuentas, darle más profundidad a los que son más importantes y a los que sí afectan y sí inciden en la historia principal del libro. Y para hacer eso es complejo porque tienes que manejar Sí. contextos, tienes que hacer flashback, tienes que explicar situaciones, tienes que explicar poderes, tienes que... Un montón de marmaja que hay que hacer. Entonces, por eso, claro, uno dice, oye, pero ¿no crees que tu saga se está alargando un poquito? Sí, pero eso van a ser 4 libros, por lo menos. Ya tengo definido cómo va a ser el final. Te iba a preguntar eso. ¿Cuántos libros van a ser de Eterna? 4. Ya tengo la historia absolutamente pensada, con el inicio, con el final y los momentos que van a ocurrir. Ahora lo que estoy haciendo es echarle lo que yo te decía hace un rato, echarle el sazón a la historia. Porque es que en el tercer libro yo creo que va a ser mi favorito de la saga, porque ocurren tantas cosas ahí y queda tan la embarrada al final que, que de verdad me gusta. Cuando yo terminé el Claro, libro, porque yo... uno mismo como, claro, así ya como uno mismo, como escritor de fantasía, tú mismo vas entendiendo tu universo, el universo que tú estás creando, tú no creas. Y ya en el tercer libro ya tú te lo conoces. Y ya como tú me dices, ya yo tengo el cuarto pensado y todo. Ya tú te lo conoces. En mi caso yo soy muy brújula, Gonzalo. Por eso igual te hablo así. A veces yo de repente yo te puedo decir que yo no sé cuál es el final de Cuerpo Celeste, pero sí lo tengo en la mente, pero me intriga más bien y eso me gusta más de saber, oye, ¿qué va a pasar? Porque también soy lector de mi propia historia y me gusta hacer eso. Claro, cada quien tiene su modalidad, pero eso, o sea, ya tú obviamente el tercero te lo disfrutaste porque te conoces ya el mundo. Sí, no, y es que el tercero yo, al tercero yo le puse tanta estupidez como dije ya, voy a poner gran parte de mis bizarreadas en este libro. Y ponte tú lo que ocurre al principio, cómo se desarrollan las cosas en el centro y cómo pasan las cosas al final. Es algo que a mí por lo menos me gustó y me entretuvo bastante. Entonces cuando me llegaron, yo dije ya, ojalá no sea una cuestión mía. Pero cuando me llegaron los comentarios de las beta lectores, por ejemplo, los videos que hicieron la Aurora con la Paula, yo dije ya, sea, tienen la misma sensación que yo, entonces yo sé que voy por un camino correcto. Porque yo soy una persona tan, pero tan malditamente exigente yo soy muy exigente con mi trabajo. Yo siempre digo, si este libro no está bueno, yo no lo voy a sacar. Si la idea no cuaja perfectamente, no la voy a hacer. Porque a mí no me gusta perder Bien, mi tiempo. hablando de eso por allí, ya hablamos entonces de editar, de la portada y, ajá, te pregunto, ¿tuviste el lector beta? Sí, sí, siempre tuve ¿Qué lectores tal la beta, por experiencia ejemplo. con él o ella? ¿Mm? ¿Qué Mira, por tal tu ejemplo, ahí experiencia con la lectora o el lector beta? ¿Cómo fue esa experiencia con él? no, muy bien. Mira, por ejemplo, tenía unas lectores beta que eran la Cami con la Erika, y la Cami fue la que detectó las fallas en el inicio del tercer libro. Y gracias a ella lo cambié y cuajó perfectamente. Después la Paula con la Aurora se lo leyeron entero y como ella, yo les dije, a mis lectores beta les digo, chiquillos, yo no necesito gente que me diga así a todo. Yo no necesito aduladores. Yo necesito gente que me diga dónde está la falla, cómo puedo mejorar. Entonces mis beta lectores saben que si ven algo malo me lo tienen que decir. Saben que si tienen que ser hasta crueles con sus comentarios, me los tienen que hacer. Porque a mí, si hay una cosa en lo que yo puedo decir que Eterna funciona, es que Eterna es una saga que comenzó sí, que comenzó muy básica y ahora ha evolucionado bastante gracias a toda la retroalimentación y todo el trabajo que tiene Eterna detrás suyo. Y eso es lo que a mí por lo menos me tiene conforme y sé que al menos mis beta lectoras no me van a fallar en eso.
porque mis mismas beta lectoras me han dicho, ya, entonces si no me gusta te lo voy a decir, yo, chígale nomás, sé cruel. Y por lo menos lo mismo que pasó con la editorial, les gustó el tercer libro, me dijeron que estaba bueno, fuera de los detalles del inicio que lo arreglamos, después ya fluyó como agua la historia. Y al final, Bueno, que era lo que más temía, que por ejemplo, a mí, otra cosa que yo mantengo es que mis personajes tienen que ser buenos, mis personajes tienen que ok. funcionar dentro de la historia, Mira, mis entonces, personajes tienen ahora, que cariña, ya va. tienen que ser entrañables, tienen que No, ser, no te escucho, uno te los escucho. tiene que querer. Entonces yo siempre me fijé en eso y lo primero que pregunto siempre a mi beta lectora, que es bacán la Paula, es una de las cosas que siempre, lo primero que le pregunto a mis beta lectores es, ¿cómo están los personajes? Si yo Está no bien. tengo personajes interesantes para mover la historia, no voy a poder hacerla. Independientemente, ¿Cuántos a mí tienes? ya me haya ocurrido la mejor historia del planeta, si no tengo personajes que la puedan mover, no va a funcionar. Escúchame, Entonces, Gonzalo, ¿cuántos tienes? ¿Cuántos eh, lectores betas tienes? en estos momentos tengo cinco, Ah, ya, sin contar a mi otro editor. Pero en estos momentos son ya. cinco. Son la Cami, Bueno, la Erika, bien. Christopher, la Paula y la Aurora. Y los agregas y les has agregado agradecimiento de los libros. Eh, Mira, la verdad es que este es el tercer libro, es el primer libro donde tengo beta lectores, así que ahora ahí lo voy a agregar. Buena idea. No se me había ocurrido. Ellos hacen un trabajo gratis, pero lo hacen. Lo que, bueno, Se igual merecen a su mis beta crédito. lectores, igual a mis beta lectores les llega un libro gratis. Si no es que no hagan por No, nada. obvio, Beta lectores obvio, no, sí, llega su sí. copia gratis. Sí, yo soy, Bello. de hecho, soy trabajado con mis libros, sí, he regalado caleta, he mandado PDF, me da lo mismo, yo divulgo la palabra eterna. Bien, ya estamos finalizando y quiero saber entonces un poco, resumido, cómo ha sido ese feedback con tus escritores y entonces cuáles son los nuevos proyectos que nos tienes como escritor. Y después te voy a hacer una última pregunta. Ya, mira, hasta ahora el feedback con los otros escritores ha sido bien bueno. Yo la verdad es que siempre he dicho que la comunidad de escritores independientes, por lo menos hasta ahora, ha sido bien buena. Ahí no he visto tanta toxicidad. No sé si es porque, no sé si es porque yo soy yo, porque no me ha tocado, pero al menos no he visto tanta toxicidad como sí en otras partes. He tenido buen feedback, hay algunos escritores que me han dicho cómo mejorar, hay algunos escritores que me han dicho, sí, sabes que tu historia es muy buena, hay escritores que me han dicho, no, mira, sabes que tu historia no me enganchó, pero está buena igual, entre otras cosas. No siento que haya tenido un mal feedback la verdad es que no siento esas cosas. Me llevo bien con varios escritores de otras editoriales, por ejemplo, con el Miguel Seura de Aurea, con la Javi Zanelli también, que me ha invitado a este evento, con los chiquillos de Torre Marfil, como el André Eloy, Uy, les digo la Aurora, pero no me acuerdo de su nombre. Pero oye, ya. Valentina, Valentina, Eh, te- teni- es la autora del libro Bombón, que bellas pecas, ¿cómo era que Beatriz, se...? Beatriz la tuvimos por acá, Beatriz. Beatriz, vea, bella, Sí, bella, la hermosa, ve. Beatriz, la tuvimos por Me, aquí, por me Imaginación Lectora. Torre de dio- Marfil inició su primera entrevista por aquí, si no sabía. Me caen muy bien los de Torre Marfil, les tengo mucho cariño. También a los de Auri igual, a mis colegas de la Trayecto también nada que decir en contra de ellos, los quiero mucho. Y más que nada eso, puedo decir que he tenido una muy buena experiencia al menos en el mundo de la literatura. Creo que me falta saber publicitarme mejor, saber ir mejor a los puestos, pero eso lo hago con el tiempo porque yo no sé nada de publicidad, nada. Entonces, todavía estoy aprendiendo cosas, la verdad. Y hacer que los nuevos proyectos, aparte del tercer libro que sale ahora el segundo semestre, el cuarto libro que ya lo estoy haciendo, después no sé si voy a hacer un libro de pedagogía, seguir con la historia que tenía pensada, la que iba a comenzar Paralelo Eterna, o hacer un libro de thriller, un thriller terror, que es una idea que se le había ocurrido a mi polola y quiero ver si la puedo llevar al aire. Sí, sí. Ok, ok. Bien, Gonzalo. Ahora, como hablaste de publicidad, va a ser un desafío, pero vas a tener que vender tu libro. ¿Dónde podemos conseguir Eternal? ¿A dónde la podemos comprar? A Eternal se lo consigue, bueno,
En la editorial Trayecto y en el Metro Los Leones, piso -3. Ahí, en la misma librería Trayecto. Y también pidiéndolo por Buscalibre, también en la web de Trayecto, en todas esas partes. Si ustedes me hablan también lo pueden conseguir y yo les doy los pasos para obtenerlo. Que yo la verdad es que se nos habían agotado las copias y tuve que pedir todas las copias a la Antártica porque los de la Antártica no me lo estaban vendiendo, así que las pedí nomás y se han vendido, se volvieron a vender. Así que por eso no, y no sé en qué otras librerías estarán, entonces por eso yo digo que lo quiero. Eso siempre es un enigma para todos, lo que publican con editoriales. Y aparte, Pero y aparte, lo dije por aquí, yo nunca había dicho eso, me van aquí a ahorcar. no, Mira, yo te- es que lo que pasa es que a mí siempre se me olvida preguntar dónde están los libros. Siempre se me olvida. Siempre digo, ya, hoy día voy a preguntar dónde están los libros, me pongo a hacer cualquier otra estupidez y se me olvida. Así soy yo. bueno, Gonzalo, ahora sí, pongámonos serios y te voy a hacer esta última pregunta, ¿ya? Bien, saludos a Matías que por allí te conectó. Bien, eh, si viene alguien, un estudiante incluso, de que tú le des clase, o una persona, amigo, que quiere empezar a escribir fantasía, ¿qué consejo le das? Disciplina. Una hoja mínimo todos los días. Pensar bien la historia y después tener disciplina para escribirla. Yo lo que hago es escribir una hoja al día. Da lo mismo como me salga, da lo mismo lo cansado que esté. Escribo esa hoja y después la arreglo. Porque así, manteniendo la disciplina y manteniendo todo ese tema, después cuando pasan varios días, miro para atrás y ya tengo un arco, ya tengo un capítulo, ya tengo un libro entero. Entonces, más que cualquier otra cosa, más que hacerte el ánimo y todas esas cosas, yo diría que la base es tener una buena disciplina para comenzar un proyecto y para llevarlo a su final. Esa es mi opinión. La constancia, claro, la constancia y organizar bien tu tiempo para tener esa disciplina. Si es que yo Muy por lo menos bien. puedo escribir en cualquier lado. Donde me salga la inspiración, Sí. escribo. Sí, pero cuando O tengo las sea, en ganas, la porque cuando micro, en tengo el y todo, lo metro, hago. tú ahí, todo argentino y tú estás escribiendo, sí, en tu En el metro, celular. en la sala de profe, en la plaza, donde salga. Bueno, yo Yo escribo por en la eso cuando... mente, pero en el metro No, y en la la típica... micro no puedo. No, pero por lo menos puedo hacer eso y lo aprovecho. Entonces eso me Sí, sirve no, también. esta, tienes esa habilidad de no desconcentrarte, ¿no? A la hora de escribir. Y está bueno ese consejo también para las personas que quieren escribir, escribe en todas partes. No te pares, no tengas límites. Muy bien, Gonzalo. Bueno, nada, muy agradecido de que estés acá hablándome de fantasía en esta tercera temporada, en este espacio. Espero que la hayas pasado bien. Tuve un Fue desafío una buena contigo, entrevista, tuve mira, mucha, ya por llevamos una dentro, ya va, 20. por dentro tenía mucha tos, por todo el cambio de clima, me da la tos, me da la fatiga, y yo dije, pero vamos que se puede, Julio, vamos a darle todo el ánimo a Gonzalo. Me No, siento ahí. muchas gracias a ti por la oportunidad. Fue una buena entrevista, lo pasé bien, ni siquiera me di cuenta, ya son las 10:20, estuvimos más de una hora hablando. Fue una Se conversación alargó. entretenida y la verdad, tiempo que tenía ganas de hablar de mi libro, así que muchas gracias por la oportunidad. Ay, gracias. No, ya va, que todas estas personas también son importantes. Mira, ya va, Gonzalo. Gracias a las personas que se quedaron hasta el final. Mira, Gillo. Buena entrevista, felicidades. Porque nos Aguante, extendimos, como dice Gonzalo, nos extendimos. Entonces, es fantasía. Gracias, Gonzalo, por tus palabras de motivación tan bonitas. Y bueno, de repente va, por ahí salen algunos temas y te vuelvo a invitar para hablar de fantasía, de versus versus, de los libros, de los referentes. ¿Sí? Yo encantado. Todo me avisáis nomás. Sí, va. Nada, pues ahora sí estamos despedidos. Saludos a Angie también, buena Saludos ilustradora, a una Ángel, artista. Ojo, saludos a Geraldine, saludos a todos los que estuvieron en la entrevista, saludos a la Paula, sobre todo aguante la Paula, muy buena beta lectora. Y ojo que la Paula va a lanzar su libro llamado Postpandemia, una novela de apocalipsis zombie, así que yo esa me la Ay, quiero leer. ay, bueno. Por aquí La voy a la adquirir podemos sin tener interés. más adelante para una entrevista, buenísimo.
Si te gustan las historias de zombies, post pandemia, de Paula Valenzuela. Genial. Mira, Gonzalo, también vamos a podernos, espero podernos ver en persona, tomarnos una foto con tus libros y todo bien bonito, porque estás en Santiago y eso es fino. Cuando nos veamos en la... A mí me encanta el trayecto. Conozco a Felipe, conozco a la gente, conozco a Sigrid, han estado por aquí. El Miguel también, Entonces he entrevistado a mira, varios. Miguel Segura también va a sacar la segunda parte de su libro de Shadowbusters y Lo yo tuvimos por igual estoy aquí. esperando el primero, es muy bueno, y estoy esperando el segundo también. Claro, No, Miguel. y sobre todo, Saludos. Te quiero, mira, Miguel. ojo, este mes de mayo en la editorial, en el Club de la Trayecto, en el Club de la Editorial Trayecto, el Club de Lectura, la lectura del mes va a ser el segundo libro de Eterna. Ahí Así está que ese dato. por si alguien quiere unirse a la lectura del club, vamos a estar reuniéndonos el 24 de mayo a las 4 de la tarde para hablar de este librito. Pues ahí lo tienen, señores. Ahora sí, miren la publicidad, ¿ves? Sabes que sí sabes de publicidad. Gracias, Gonzalo, por todo este contenido que nos diste hoy, tu historia, que es muy emocionante igual y todo el proceso que pasaste. Saludos, amos. Saludos, Miguel. Gracias, saludos Miguel. Nada, ahora sí, estamos despedidos. Nos vemos. Gracias. Hasta la semana Vaya, que muy, viene. muy bien, un Descansen. gusto estar aquí. Hasta luego. Chao, chao. Estamos despedidos. Cuídense.